Bueno amigos, hoy vamos a hablar de la importancia de la toponimia y de la documentación antigua para localizar e identificar vías romanas, aunque estén desaparecidas. Fijaros cómo en el proyecto que hicimos para la Junta de Castilla y León, entre el año 2006 y 2011 aproximadamente, intervinieron una serie de profesionales muy competentes en este asunto. Entre ellos, yo elegí de la Universidad de Burgos una serie de documentalistas medievalistas que manejaban muy bien la documentación antigua. Pues bien, enseguida me avisó uno de ellos, en plena investigación, el amigo David Peterson, que en la colección diplomática de Santa María de Aguilar de Campoo, que recoge entre el siglo IX y el siglo XIII un montón de documentos, había encontrado hacia el año 1204 varias referencias a un lugar que se llamaba Sostrada, en Valbuena de Pisuerga. Y también me advirtió que en los mapas actuales, en el 25.000 del mapa topográfico nacional, todavía aparece un par de sitios donde pone Sostrada, que probablemente se refería a ellos. Arriba os estoy poniendo las referencias, esa lengua romance en la que se escribía en ese momento, a ese lugar de Sostrada, en la zona de Valbuena de Pisuerga. Pues bien, dijimos, vamos a ver qué encontramos. Miramos en las planimetrías y efectivamente ahí estaba el lugar de Sostrada, al sur de Valbuena de Pisuerga. Más al sur hay otro. Miramos los mapas del IGN, el mapa topográfico nacional 1.25.000, y ahí están los lugares de Sostrada, todavía, concreto uno muy interesante. Y hay que reconocer que Sostrada es un topónimo muy potente, porque uno de los topónimos importantes para la localización de calzadas es precisamente calzada o calzata, que se repite a lo largo de la historia y al menos en esta zona norte de Castilla es muy significativo del paso de alguna calzada, con sus derivaciones, calzadilla, etcétera, etcétera. Pero Estrada o Estrata es todavía más antiguo y es un topónimo muy característico de haber carretera romana en el sitio. Y efectivamente, en cuanto empezamos a examinar las ortofotos actuales, ahí se ve un camino labrado potentísimo saliendo de Valbuena de Pisuerga. Dijimos, este camino viejo tenía infraestructura, tenía un empedrado potente, cómo se marcan las ortofotos. Pero más al sur, ese camino que va hacia Torquemada, Cabezón de Pisuerga y finalmente Valladolid, estamos hablando de la vía romana Sasamón-Villalazán, la antigua Ocelo Duri. Como digo, al sur de Valbuena de Pisuerga, el camino quedaba marcado tremendamente también en las ortofotos, tanto antiguas como modernas. Y esta fue la forma de identificarlo y decir, aquí estaba la carretera romana, es perfecto y es correcto el topónimo Sostrada, que significa subestrada, bajo la calzada, efectivamente, en la parte de abajo, como veis en los mapas de elevaciones de LIDAR, que se ve muy bien el relieve, estaba justo un poquito más abajo que la calzada. Ahí estaba el topónimo y ahí estaba la calzada, que fue perfectamente identificada en el camino antiguo que iba de Torquemada a Castrojeriz, por Valbuena de Pisuerga. Pues bien, tan tarde como el año pasado, tuve la oportunidad de hacer unos pequeños vuelos de dron, donde se veía perfectamente en la época adecuada esta calzada. Y vamos a verlos. En dirección sur-norte, a unos 4,5 kilómetros al sur de Valbuena de Pisuerga, ahí vemos la primera huella labrada del camino viejo que iba entre Torquemada y Castrojeriz, la vía romana que nos interesa. Muy cerquita ya hay un topónimo de Sostrada, luego hay otro más al norte. Veis cómo se ve perfectamente en toda esa zona. El río, en su devenir histórico, la geología es así, ha tocado el camino, veis que más o menos se metía encima de lo que es el actual río, se ha comido el camino, pero vuelve a aparecer un poquito más allá. Vamos a pasar un poco de prisa encima del río para que veáis que a continuación allí vuelve a aparecer la huella labrada del camino viejo de Torquemada a Castrojeriz. Toda esta zona, ahí a la derecha, se llama también Sostrata. Y al fondo, a la izquierda, en todo ese vado que hace, toda esa zona se llama Sostrata, probablemente a la que nos está haciendo alusión toda la documentación medieval
tan antigua. Ahí veis ya el trazado del antiguo camino perfectamente labrado. Como hasta hace poco era todavía lindero, no se había parcelado, pero ahora que se ha labrado entero, se delata tremendo la cantidad de piedra que tenía en toda esa curva, siguiendo la curva de nivel. El camino viejo ni subía ni bajaba. Ahí veis el lugar de sostrada donde se encuentra, ¿no? Un poquito más adelante, veis, iba paralelo al camino actual nuevo de concentración que han construido y cómo va ligeramente por el sur de él a toparse de nuevo otra vez hacia el río. El camino nuevo lo bordea, el viejo seguramente también, aunque ya habrá sido desplazado por esos meandros, por el río Pisuerga, que es el que se está viendo ahí exactamente. Pues bien, esta parte que está a unos 3 kilómetros, 4 kilómetros al sur de Valbuena de Pisuerga es la que acabamos de ver. Pero luego, saliendo justo de Valbuena de Pisuerga al norte, la ortofoto delataba un camino labrado, como estáis viendo, con una huella evidentísima, una huella potentísima, el camino viejo de Castrojeriz. Un poco más al norte, cerca de Pedrosa del Príncipe ya, se llamaba Carracastro, siempre, la carretera de Castrojeriz. Esa es un poco la toponimia que nos indica. Fijaros, en determinadas épocas, qué huella tan marcada y tan brutal dejaba el camino. Pues bien, a pesar de no ser una época muy adecuada en la que yo fui por allí, insisto, esto es del año pasado, del 2021, aún así se dejaba ver. Esa huella saliendo al norte de Valbuena de Pisuerga, se ve en las fincas labrada porque es la que tiene piedra en superficie. Se hubiera visto mejor en otra época, en otras condiciones de cultivo, en otras condiciones de humedad, pero uno no puede estar en todos los lados, a todos los momentos, y estas cosas ocurren. Pues bien, aquí veis cómo el camino iba hacia el norte, arriba a la derecha, detrás de aquellas lomas estaría Pedrosa del Príncipe, mucho más arriba Castrojeriz, que tiene ciudad romana, tiene yacimiento romano abajo, junto al pueblo, se sabe que era ciudad romana de nombre desconocido, y más arriba todavía llegaríamos a Sasamón, que es el centro neurálgico donde se distribuían todas estas calzadas. Realmente era un centro irradiador de carreteras romanas en esta parte de Castilla y en esta parte de Hispania, muy, muy, muy importante. Pues esto es todo, y esto es lo que os he querido enseñar, para que veáis cómo la documentación antigua y la toponimia bien estudiada puede ya darnos pistas más que suficientes para acabar descubriendo en un lugar casi insospechado en aquel momento que pudiéramos estar ante una calzada. Claro, cuando uno ata diversos puntos y tira del hilo es cuando acaba encontrando después todo lo demás por otros vestigios o por otras formas. Porque esta calzada en otros sitios tiene vestigios físicos también, no solo toponímicos. Amigos, esto es todo por hoy. Nos vemos otro día. Hasta luego.